puedan leer conmigo. Dice así la palabra de Dios, versículos 45 y 46. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria al Señor. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria sea a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por algún lado de mi lente por ahí no aparece. Gloria a Dios. Hermano, yo he observado en el mundo y me doy cuenta de algo triste. Estemos bien atentos a la palabra de hoy, que va a ser muy importante. Concéntrense desde el principio a fin. Yo he observado, hermano, me doy cuenta de algo que es triste. Muchas personas tienen la tendencia de mirar lo de otros y ver que lo que otros tienen es mucho mejor. Pero yo creo que el que menos tiene, algo tiene. Algo tiene. Bendito sea el Señor. Algunos están comiendo, pero desean tener manjares. A veces, hasta lamentablemente, envidian lo que otros tienen. Envidian lo que otros tienen. Alabados a Dios. ¿Cuántos andan llorando por sus situaciones? Lamentándose de sí mismos, sintiendo lástima de ellos mismos. Pero como hijos de Dios, nosotros deberíamos aprender a disfrutar lo que tenemos. ¿Cuántos disfrutan lo que tienen? Vamos a ver. Entonces, hermano querido, aprovecha el tiempo que tiene en la comida con su familia. Si por la noche llega cansado, aburrido, cargado, triste, siéntese a la mesa con su esposa, con sus hijos, saborea la comida que le han preparado, comparte con tu familia. No importa si es mucho o poco, no importa si los niños llegan y le tiran la sopa por encima. Piensa que muchos no tienen ni qué comer, ni muchos tienen con qué compartir la comida que ellos comen. Ahora, hermano, corremos hasta la hora de comer. Hermano querido, no, detente, saborea esos huevitos revueltos que te hacen con cebolla y con tomate en la mañana. Saborea ese cafecito cuando llega en la tarde o en la noche. Alabado sea Dios. Cuando vas a trabajar, haz tu trabajo con alegría. No te quejes, gloria al Señor. Diciéndolo de otra manera, hermano, a veces tenemos muchas cosas que no son riqueza, no son dinero, alabado sea Dios, pero tienen mucho valor. Gloria al Señor. Tenemos un techo donde cubrimos, otros no lo tienen. Alabado sea Dios. Disfruta lo que tienes. Ahora, el tema que voy a hablar se refiere a que tenemos a Jesús en el corazón. Nos llamamos cristianos, pero muchos cristianos no disfrutan a Jesús. No lo disfrutan. Tienen a Jesús en su vida, pero no lo disfrutan. Imagínese la gente alrededor de Jesús. Todos querían oírle lo que acabamos de leer. Todos querían oírle. Oiga, todos querían estar cerca de Jesús. Me imagino que unos empujaban a otros para acercarse un poquitico más ante Jesús. Había dos hablando y había otro que le dijo: silencio, no dejan oír. El maestro está hablando. Yo creo que todos los que se acercaban a Jesús llegaban con carga, llegaban con dificultades. Querían que Jesús los ayudara, pero de pronto Jesús se detiene y hace una pregunta. ¿Quién me ha tocado? La multitud te aprieta, le contesta, te oprimen, y tú vienes con esa pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Muchos al lado de Jesús, muchos buscándole desesperadamente, pero no recibían nada de Jesús. Pero una mujer sí lo logró. Una mujer sí lo logró. Por eso es que yo digo, no basta solo estar con Jesús. Yo quiero que poder salga de Él y toque mi vida, mi familia. No solamente es estar con Jesús, es lograr que el poder de Dios actúe en mi vida. Alabado sea Dios. ¿Qué necesito para lograrlo? Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas capítulo 15, el verso 29, la palabra de Dios dice: mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tanto
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo. El padre tiene 2 hijos, pero el hijo menor se va y malgasta todo lo que tiene, es rebelde, desobediente, hace lo que sea, pero un día regresa. Y el día que regresa, el padre le manda un cabrito, le hace una fiesta, una celebración, lo recibe con gozo. Y cuando llega el hijo mayor, aquel hijo representa a los cristianos que a veces llevan años y años en la iglesia, que no han sido desobedientes, que no han sido rebeldes, que no han negado al Señor, que permanecen en la iglesia, pero cuando llega, observa que al hijo menor, que se ha portado tan mal, dice la palabra de Dios, que le mató un cabrito y le celebró. Y entonces él le dice al padre: tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás, nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermano, entonces en el versículo 31 Jesús le responde y le dice, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, alabado sea Dios. O sea, le dijo: hijo mío, tú vives conmigo, tú disfrutas mi presencia, todo lo mío es tuyo. En otras palabras, tú estás conmigo pero no disfrutas, tú estás conmigo pero no tomas lo que quieres, porque no es estar con Jesús, es pedirle a Jesús, no es estar con Jesús, es buscar que su gloria afecte mi vida. ¿Cuántos creyentes años en la iglesia y de pronto ven que llegan cristianos nuevos, y ese creyente nuevo llega en el primer amor con deseo de buscar a Dios, ponen peticiones y Dios le contesta, se paran al frente y dice: ay, yo le pedí al Señor y el Señor salvó mi familia? Y el creyente que lleva 20, 30 años dice: años pidiéndole a Dios por mi familia, y este que apenas llegó, ya su familia se salvó. Yo llevo años pidiendo por una enfermedad y no he recibido nada, y este que apenas se convierte ya lo sana el Señor, y sienten envidia por él y se preguntan: pero ¿por qué a mí Dios no me sana? ¿Por qué a mí Dios no me contesta? Si yo soy fiel a la iglesia, si no fallo a los cultos, si yo estoy ahí con el Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y de eso quiero hablarles. Mi predicación la voy a basar en un personaje del Antiguo Testamento. Y voy a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 6, el versículo 11. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Daniel, siéntese allá al lado de mi hermano que está. Por favor, le ayuda a buscar ahí las citas bíblicas para que él pueda también verificarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. ¿Cuánto dan gloria al Señor? 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, mis hermanos queridos. Y vamos a ver una historia muy bonita de un personaje llamado Obed-Edom. Obed-Edom. Y voy a mostrar unas características bien importantes. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, ¿cuántos meses? Díganlo conmigo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Vamos a comenzar de ahí. Métase conmigo en la historia, porque quiero llevarlo a esta historia importante. Miremos un poquito el contexto de esta historia. ¿Por qué fue que el arca llegó a casa de Obed-Edom? Vamos a verlo. David quiso llevar el arca a Jerusalén, pero cometió un error por no mirar la forma que debería hacerlo, y dice que en este error murió Usa. ¿Cuál fue el error? El arca del pacto la iban a traer a Jerusalén, pusieron un carruaje nuevo, la llevaban ahí, el arca casi se cae, Usa la tocó y entonces murió. Y por esta causa, alabado sea Dios, fue que entonces el arca la mandaron para Obed-Edom. Ahora, escúchenme bien, hermano, pero lo que me llama la atención es que el arca, antes de ir a casa de Obed-Edom, el arca estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Saben cuánto estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 largos
¿Cuántos años? 20 años estuvo en la casa de Abinadab. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 7, el verso 1. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1. Dice así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Aquí hay un hombre que se llama Abinadab. Allí le llevaron el arca, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. Ahora, ¿por qué llega el arca a la casa de, alabado sea el Señor, a la casa, se me olvidó el nombre, de Abinadab? ¿Por qué llegó allí, hermano? Porque los filisteos habían robado el arca. Y cuando los filisteos robaron el arca, hubo una mortandad en su pueblo. Murieron muchos hombres y tuvieron que traer ofrenda y devolver el arca. Y cuando devuelven el arca, mis hermanos, el arca la llevaron a casa de Abinadab y todo el mundo se olvidó del arca. Para el que no sepa, mis hermanos, el arca era donde estaba la misma presencia de Dios. Ahí estaba la misma presencia de Dios. Y el arca llegó a casa de Abinadab y estuvo allí 20 años, el arca del pacto. Aleluya, donde está la presencia de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia no nos dice nada que la casa de Abinadab fue bendecida. 20 años estuvo en la casa de este hombre y no aparece que Dios bendijo su casa. Hay una gran diferencia entre Abinadab y Obed-Edom. Aleluya. Por eso le dije el mensaje hoy: no basta solamente con tener a Jesús, no basta solo con eso. Se necesita más que eso, lograr que el poder de Jesús actúe en nuestra casa. Gloria a Dios. Qué triste es encontrar cristianos que llevan 20 y 30 años en la casa de Dios y todavía viven amargados, todavía siguen tristes, todavía se desesperan, todavía, hermano querido, oiga, no se quejan de que no reciben milagros, de que Dios los ha abandonado, de que les va mal en la vida, se quejan por eso. Y uno se pregunta: tantos años con Jesús y no disfrutan a Jesús, tantos años con Jesús y no ven la gloria de Jesús en sus propias vidas. Voy a tratar de explicar, porque el tiempo de estar con el Señor, hermanos queridos, podemos perderlo y no lograr sus bendiciones. ¿Cómo yo logro que la bendición de Dios llegue a mi vida? ¿Cómo logro que la bendición de Dios llegue a mi casa? Antes de decirle cómo logro que la bendición de Dios llegue a casa, vamos a mirar por qué no llega. ¿Por qué no llega? Así que vamos a ver a Abinadab. Vamos a ver. Primer punto. El arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab 20 años. ¿Qué es lo que trae, hermano, el paso del tiempo? Trae una palabra que se llama costumbrismo. Nos acostumbramos a algo que ya no miramos su importancia. Cuando tenemos algo todos los días, dejamos de valorarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Cuando usted quiere algo que no es suyo, usted lo desea, pero cuando ya lo tiene y cuando va pasando el tiempo, ya no le tiene el mismo afecto, ya no le tiene el mismo valor. Alabado sea Dios. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, el versículo del 1 al 3. Segunda de Samuel 6, del 1 al 3. Aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 1 al 3. Yo estoy esperándolo para que usted vaya conmigo en la historia y se meta con una historia muy linda, hermosa. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, aquí
aquí aparece Usa. Usa y Ahío eran hijos de Abinadab, que estamos diciendo. Guiaban el carro nuevo. Hermano querido, Usa fue el que tocó el arca y se murió. Por eso es que muere Usa, porque el arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Quiere decir que Usa creció viendo la presencia de Dios. Usa creció, hermano, viendo el arca. Usa conocía la palabra, Usa conocía la ley, Usa sabía cómo era que se cargaba, que el arca no tenían que ponerla sobre un carruaje, sino sobre el hombro de los levitas. Ellos eran conocedores de la palabra. 20 años sirviendo, pero después de 20 años cometieron un error, la llevaron a una carroza. Usa sabía, porque 20 años en su casa su padre le había dicho: nadie toque esa caja, porque ahí está la presencia de Dios, y se muere. 20 años ellos sabían que no se tocaba, y a la hora que se cae la toca. ¿Sabe por qué? Porque al que más tiene, Dios más le exige. Oiga, no es al que llega nuevo, a veces viene con el primer amor, con ansia de conocer a Dios, y pone una fe pequeñita, pero Dios valora esa fe. Pero cuando un creyente lleva 5, 10, 20, 30 años y todavía quejándose de las cosas, todavía murmurando, todavía es que pobre vida de mí, ay, todavía Dios me abandona, con chiquilladas, con niñadas, con inmadureces, Dios le exige más al que más conoce. Dígame, aunque sea algo, dígame. Hermanos queridos, aleluya. Al principio de convertirnos, un pequeñito error que cometemos y hasta lloramos en la presencia de Dios diciendo: perdónanos, Señor. Pero años después, hermanos queridos, ya no es lo mismo. Años después ya no hay una lágrima. Años después ya no hay afán por pedir perdón. Ya con facilidad se pega y deja para después el pedir perdón a Dios. Alabado sea Dios. Hermano querido, número 1, el costumbrismo. La Biblia dice que Caín, dice, pasando el tiempo, ofreció una ofrenda a Dios. Hermano, el tiempo nos puede matar, nos puede hacer daño. No te acostumbres, hermano, a la presencia de Dios. Tienes que todos los días renovar tu comunión con Él. Todos los días tienes, alabado sea el Señor, que invitar, pedirle, suplicarle: sáname, libérame, ayúdame. Vamos al punto número 2. Hermano, el estar todos los días viendo a Jesús, hablando de Jesús, oyendo su palabra, escuchando lo que Él hace, nos vamos acostumbrando a su presencia y nos vamos volviendo incrédulos. Oigan bien, viene entonces la incredulidad. En el libro, no lea esto, libro de Mateo 13, versículos 55 al 58, dice la palabra: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tienen estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa y en su... No, yo creo que voy a volver a leer, pero no estaban atentos. Bueno, escúchenme. Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tienda, su propia tierra y en su casa. Es como decir, donde más incrédulos se encuentran es los que están dentro de casa. Se acostumbran a verlo y ya ni le piden. Se acostumbran a verlo y ya no tienen fe. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De estar en la iglesia, de oír predicación tras predicación, muchos creyentes ya ni en milagros creen. El Señor dijo que cuando Él venga, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? La fe se está muriendo. Ya no ven que Dios actúa en su vida. Pero no es culpa de Dios, hermano. No es culpa de Dios que Dios no esté obrando milagros en tu vida. Es que el paso del tiempo trae incredulidad. Hacemos en venir a la iglesia por costumbrismo y entonces la fe se va muriendo. Abinadab estaba acostumbrado a ver la presencia de Dios, ya no le daba importancia. Abinadab, por estar en la presencia de Dios, perdió la fe, ya ni le pedía a Dios. Tercero,
Tercero, al paso del tiempo se pierde el primer amor. Cuando usted estaba recién convertido, hermano, usted llegaba tempranito a los cultos, usted oraba sin cesar, usted quería comerse la Biblia, quería aprender versículos. Recuerda la primera vez que a usted le dijeron, hermano, ¿podría dirigirnos una lectura en la iglesia? Ese día usted hasta se puso nervioso, hasta sudó como estoy sudando yo aquí. Ese día usted oró al Señor, Señor, dame la palabra que debo decir en el altar. Y usted se esmeraba, tenía entusiasmo, era feliz porque decía, hoy tengo participación en el culto. Lo decía con orgullo, con temor y reverencia, pasaba al altar a hacer una lectura de la palabra. Gloria a Dios. Pero va pasando el tiempo, hermano, y ya no hay ese entusiasmo. Ya no hay ese entusiasmo. Tranquilamente, hermano, vamos al culto o no vamos. Cambiamos el culto por cualquier cosa. Hacemos lo que sea, hermano. Bendijo el Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Habacuc capítulo 3. El versículo 17, mire cómo dice la palabra. Habacuc 3, 17 al 19. Este es un pasaje bien conocido. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Alabado sea Dios. Ayer el escritor bíblico dice, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aunque haya necesidad económica, aunque haya enfermedad, aunque haya persecución, aunque haya lo que sea, con todo yo me alegro en Jehová. Esos son los creyentes en el primer amor, que no adoran al Señor por las circunstancias que viven, que no andan deprimidos, angustiados, sino que tienen su fe en Dios, le creen a Dios, y en medio de las circunstancias adoran a Dios, en medio de las circunstancias levantan manos y son felices. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios, hermano? Son felices. Cuando un cristiano está en el primer amor, no le importa los sufrimientos que pasen, las escaseces, pero al cabo del tiempo, como dicen muchos predicadores, cambian la alabanza por la queja avanza. A mí nadie me ama, a mí no me tienen en cuenta, en esta iglesia no hay amor, pobre de mí, ya no hay alegría, ya no hay gozo, encuentran errores, encuentran diferencias, encuentran problemas en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la pasión por el Señor, han perdido el primer amor, ya quitaron la mirada del Señor y están mirando los problemas, están mirando los hombres, se quitaron la mirada de Dios y, hermano querido, se dañan, se dañan. Alabado Dios, aleluya. Muy bien, ya dijimos, hermano, que el estar mucho tiempo, alabado sea el Señor, les da, se acostumbran a verlo, alabado el Señor, y pierde importancia. Después la fe se va quitando y ahora pierden el primer amor, y después de que alguien pierde el primer amor, entonces se vuelve un ingrato. Un ingrato. Gloria a Dios por los que amanecen cada día y todavía dicen gracias a Dios por otro día de vida. Gracias a Dios los que se ponen a tomar el café en la mañanita y todavía dicen gracias a Dios por este café. Gracias a Dios porque todavía hay gente que no se ha vuelto ingrata. Aleluya. Hay gente que ya no valora lo que hacen por él, ya no agradece. Números capítulo 21, el versículo 5. Glorias al Señor. Números capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y habló el pueblo contra Dios y contra su líder, que era Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero no hay pan ni agua y nuestra alma tiene... Qué triste, hermano. Esa palabra es dura. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué pueblo tan
desagradecidos. Dios los había sacado de la esclavitud. Dios había mandado 10 plagas que destruyeron Egipto y los liberó de la esclavitud. Dios les abrió el mar rojo en dos y pasaron en seco. Y cuando tuvieron hambre, en el desierto no se produce nada. En la misma panadería del cielo, Dios mandó fabricar pan y les enviaba todos los días pan del cielo para ellos comer. Oiga, hermano, pero este pueblo, cuando llegó una dificultad nueva, empezaron a irse contra Dios y luego empezaron a irse contra su líder, porque son las características del enfriamiento. Contra Dios, luego contra los líderes. Contra Dios dicen: me olvidaste, Señor, ¿por qué no me contesta? Y contra los líderes empiezan a acusarlo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos que sea sepulcro donde nos enterraran. Allá comíamos con cebolla. Y luego dicen: estamos hartos ya de comer este pan liviano. Estamos hartos de comer este pan del cielo, que era un milagro de Dios cada día. No nos acostumbremos a los milagros de Dios. Todos los días seamos agradecidos porque respira, porque tiene una casa donde vivir, porque tiene pan que comer, porque tiene una familia, porque tiene una congregación donde reunirse. Debe ser agradecido con Dios. Ahora, si yo quiero las bendiciones y el favor de Dios, entonces, ¿qué me enseña Obed-edom? Ya vimos, alabado sea el Señor, Abinadab, ¿por qué 20 años la presencia en su casa y no recibió bendición? Como muchos creyentes llevan años y años y no ven la gloria de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Obed-edom que provocó que la bendición de Dios llegara a su casa? Para empezar, quiero decir que la diferencia que la presencia de Dios no nos bendiga radica en el corazón del ser humano. Y para recordarle eso, hay una parábola en el Nuevo Testamento, no la vamos a ver, que es la parábola del sembrador. El que sembraba lanzó la semilla y hubo 4 clases de corazones que la recibieron. La semilla era la misma, el mensaje de Dios es el mismo, el poder de Dios es el mismo, pero lo que hace la diferencia es el corazón de la persona. Es el corazón. Porque en uno de ellos dice que la palabra llegó y vino a tener fruto hasta de 30, 60 y a 100 por uno. Se que hubo un corazón que recibió esa palabra y dio mucho fruto. Hermano, parte de la semilla cayó en unos corazones. Esos corazones los habían traicionado, habían hablado mal de ellos, habían tenido sufrimientos en la vida, habían pasado toda clase de dificultades, que sus corazones se habían endurecido, eran rencorosos, eran odiosos, eran vanidosos, eran tercos, sus corazones duros. La palabra de Dios llegó, pero no pudo penetrar en esa tierra. Entonces se quedó fuera en el camino, no tuvo raíces ni nació nunca, y vino el enemigo y la robó. Pero otra semilla, alabado Señor, cayó entre pedregales. Y los pedregales, hermanos queridos, glorias al Señor, tipifican al creyente que adora a Dios y se convierte. Dice: qué lindo es servir a Dios, qué lindo buscar a Dios, pero no echa raíces, no le gusta estudiar la palabra, no se cimenta en la palabra, no aprende, no quiere las bendiciones, pero no quiere la entrega de corazón, no quiere el sacrificio de Dios, quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere hacer nada para buscar la bendición de Dios. Y entonces, como no echa raíces, apenas viene un problemita, apenas viene una dificultad, apenas viene algo de una vez, lo primero que dice es: me voy de la iglesia. Ay, Dios a mí me ha abandonado, no me ama, y etcétera. Aleluya. Hay gente que se ha convertido y ha nacido en el Evangelio, pero está rodeado de espinas. ¿Y cuáles son las espinas? Tiene un amor demasiado por el trabajo, por otras actividades secundarias. Se dedica tanto a eso que se aleja de Dios, no le da el lugar que le corresponde a Dios. Se dedica tanto a otras cosas que los afanes de la vida ahogan finalmente la palabra. Pero hay una gente que dispone su corazón
corazón que quiere morir al yo, que quiere decir al Señor cuál es tu voluntad, que yo quiera hacerlo. Alabado sea Dios. Cuando David supo que Obed estaba siendo bendecido, tuvo una envidia santa, porque uno puede desearlo de otro, pero porque ve en otro la bendición de Dios y quiere también la bendición, no es una envidia mala. Gloria a Dios. Esta es una envidia buena, entre comillas lo digo. Pero hermano, si usted ve que Dios bendice a alguien, si usted ve que Dios sana a alguien, si usted ve que Dios usa en la predicación a alguien, si usted ve que Dios usa milagros a alguien, algo está haciendo que Dios lo está respaldando, algo está haciendo que Dios lo está usando. Y yo también quiero la bendición para mi vida, yo también quiero que Dios me use, yo también. Eso es lo que le pasó a David cuando le llegó la noticia: Obed-edom está siendo bendecido. Pues él dijo: ¿qué es lo que lo ha bendecido? La presencia de Dios en su casa. Yo quiero que traigan el arca a Jerusalén. Yo quiero que la presencia de Dios llegue a mi casa también. Aleluya, gloria a Dios. Obed-edom sabía toda la historia del arca. Obed-edom sabía que el arca se la habían robado los filisteos y les trajo mortandad a su casa. Obed-edom sabía que el arca estuvo en la casa de Usa 20 años y Usa no aprendió a respetarla y tocó el arca y murió. Por lo tanto, cuando, aleluya, Obed-edom recibe el arca en su casa, él la recibió con mucho temor y con mucho respeto. Yo me imagino que Abinadab tenía el arca en el garaje atrás del carro, pero este hombre Obed-edom quiso poner el arca en la sala de su casa o en su cuarto principal. Le quiso dar la prioridad al arca de Dios, a la presencia de Dios. Obed-edom miró la presencia de Dios con temor y con respeto. Alabado sea Dios. Cuando usted busca a Dios, pero lo hace con temor, con respeto, con reverencia, cuando tú le das el primer lugar a Dios por encima de todos los demás, tarde que temprano tu casa es bendecida. No tome a Dios como cualquier cosa, no lo ponga en un rinconcito, no se acuerde de Dios solo cuando está en problemas. En los problemas y cuando esté bien, síguele adorando de igual manera. Y luego dice que todos se dieron cuenta que la casa de Obed era bendecida. El vecino dijo: oiga, desde que el arca llegó a la casa de Obed-edom, oiga, le está llegando más pan a su casa. Gloria, desde que el arca está allí, oiga, fueron sanados de su enfermedad. Ahora no tenían trabajo, les suplió Dios un trabajo. La noticia se regó. Hermano, cuando tú estás bendecido, eres testimonio, ejemplo y bendición a otros. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos se dieron cuenta. Cuando un creyente está bien con Dios, hay una sonrisa en sus labios. Cuando un creyente está bien con Dios, no está quejándose, lloriqueando, está alabando a Dios a toda hora. Da ánimo a hablar con la gente que está bien con Dios. Hermanos queridos, alabado sea el Señor. Cuando David ordenó traer el arca a Jerusalén, se armó un alboroto grande, una fiesta donde se involucró todo el pueblo. Y ahora quiero que miremos Primera de Crónicas, capítulo 15, el versículo 21. ¿En qué se involucró Obed-edom? Primera de Crónicas, capítulo 15, el versículo 21. Un versículo, el vale solo este. Macatías, Elifereú, Mimnías, y aquí aparece Obed-edom, Jehiel y Asasías. Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, número 1, vemos que Obed-edom recibió el arca a su casa con temor y con mucho respeto. Número 2, oiga, él se convirtió en un adorador del que estaba en el arca. Ahora este Obed-edom no solamente que se unió a adorar a Dios, ahora fue puesto para dirigir la adoración del todo el pueblo hacia Dios. Aleluya. El que tiene un encuentro con Dios, el que está en el primer amor, se convierte en un adorador genuino, en esos que le adoran en espíritu y en verdad. No quiso darle
usar el instrumento que sabía tocar. Para antes de adorar a Dios, lo afinó muy bien. Se pusieron de acuerdo, ensayaron, se prepararon bien y vinieron a dirigir el pueblo en la adoración a Dios. Aleluya. Con la experiencia maravillosa de la bendición de su casa, Obed decidió convertirse en un adorador permanente de la gloria de Dios. Aleluya. Alguien que recibe la bendición de Dios es un adorador. Hermano, si tú recibes sanidad, tú adoras a Dios con más libertad. Si tú recibes el perdón de Dios y sientes que la mano de Dios te levanta, tú tienes que ser un adorador, un agradecido con Dios. Si, hermano, el que disfruta la presencia de Dios se convierte en un adorador. Ahora, Primera de Crónicas, vamos a ver capítulo 16 y versículo 38. Primera de Crónicas 16, 38. Mira lo que dice. Y a Obed-Edom, aquí aparece otra vez Obed-Edom, y a sus 68 hermanos, tenían un buen grupito de familia, y sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Entonces, después de esto, ellos fueron elegidos para ser los porteros del templo. Los porteros del templo. Miremoslo bien. Cuando Obed-Edom estaba en su casa, el arca llegó a su casa. ¿Qué trajo el arca a su casa? Trajo bendición a su casa. Pero cuando el arca la llevaron de su casa al templo, Obed-Edom dijo: yo me mudo para el templo. Alabado sea Dios. Empezó a vivir en las puertas del templo. Era el que cuidaba quién entraba y quién salía. Pero no solamente eso, sus hijos, alabado sea Dios, aleluya, oh gloria al Señor, fueron elegidos para cuidar las puertas del templo. Aleluya. Él cumplió lo que decía el salmista en el Salmo 84:10. Mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Él sí supo descifrar ese versículo y él pudo decir: mejor es estar en las puertas de la casa de Dios que ir a hacer maldades en el mundo. Cuando David mandó traer el arca a su casa, él la recibió con gozo, y en 15 ocasiones en la Biblia se menciona el nombre de Obed-Edom. 15 veces aparece Obed-Edom, y todas las 15 veces Obed-Edom aparece como un servidor. Él cuidaba la casa, él cuidaba las pertenencias de la casa, él cuidaba quién entraba y quién salía. Hermano querido, oiga, Obed-Edom se convirtió en un servidor de Dios. Aleluya. Y volvamos otra vez a Primera de Crónicas 26:15. Primera de Crónicas 26, versículo 15. Primera de Crónicas 26:15. Y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Ya nombraron a los que iban a cuidar las puertas del templo para que se hiciese justicia. Echaron a suerte saber quién le correspondería a cada puerta. Oiga, hermano, y Dios que sabe todas las cosas y que conoce los corazones, la suerte cayó sobre Obed-Edom para que se encargara de la puerta del sur. ¿Y cuál era la puerta del sur? La puerta más importante de todo el templo. Allí era la comunicación entre el reinado y el templo. Aleluya. Era la puerta entre el reinado y el templo. En la puerta más importante pusieron a Obed-Edom, y no solamente eso, a sus hijos les encargaron todas las riquezas, las provisiones del templo. Tu hermano ganó tanto respeto y confianza que les entregaron los tesoros del templo y le dijeron: ustedes se encargan de cuidar las cosas sagradas del templo, las provisiones. ¿Por qué? Porque Obed-Edom amó a Dios de corazón. Dios lo bendijo.
Y por último quiero leer este versículo, Segunda de Crónicas 25-24. Mire bien esta historia. Segunda de Crónicas 25-24, hermano querido. Se Obed-edom recibió el arca con temor y con respeto. Obed-edom se convirtió en un adorador genuino y constante. Obed-edom se convirtió en un servidor de la casa de Dios. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para la gloria de Dios. Y ahora mira lo que dice Segunda de Crónicas 25-24. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. ¿Por qué leo este versículo? Porque esta historia, cuando hay guerra entre los reinos de Israel, hermano, cuando hay guerra entre ellos, hermano, aquí dice que asaltaron y quitaron los utensilios del templo y todo. ¿Dónde estaban? Estaban en la casa de Obed-edom. Pero ¿sabe cuándo sucede esta historia? Escúchenme bien, esta historia sucedió 2 siglos después, 200 años después, hermano querido. Dios bendijo a Obed-edom, bendijo sus hijos, bendijo sus nietos, bendijo sus bisnietos, bendijo a todas sus generaciones. 200 años después, todavía el nombre de Obed-edom sería puesto en alto y todavía su descendencia sirviendo en la casa de Dios, a las puertas del templo, cuidando los tesoros del templo. Porque cuando un hijo de Dios se comporta bien, cuando un hijo de Dios busca la presencia de Dios, hay bendición para él y para todos los suyos. Para todos los suyos. No le eche la culpa a otro de que no tiene bendiciones. No le eche la culpa a otro. No digas que la iglesia está fría. Ay, mi hermano, mira tu corazón. Escudriñate a ti mismo. Escudriña tu propio corazón. Y diga, yo quiero ser un Obed-edom. Aleluya. Le voy a dar prioridad a la presencia de Dios en mi vida. Voy a ser un adorador genuino. Voy a ser un servidor. Lo que haya que hacer. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. La bendición que llega a tu vida, llega a tu familia. Yo creo en la bendición de Dios para toda mi familia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Gloria a Dios. Hermanos queridos, la bendición de Jehová no es para nosotros solos. Como el salmista decía, mi copa rebosa. Tú tienes que ser bendición a los que te rodean. Pero si andas quejándose, si andas llorando, si andas amargado, deprimido, angustiado, si andas quejándose por todo y viendo los errores de los demás, tú mismo te cierras las puertas de la bendición. Que cuando alguien te pregunte cómo estás, tú puedas decir, bendecido por Dios, estoy bien con el Señor. Oye, hermano, la cena está desocupada y no hay que comer, pero te dice, estoy gozoso, aunque la higuera no florezca y las vides hagan fruto. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Porque hay creyentes de 20 y 30 años que no disfrutan la presencia de Dios. No es culpa de Dios, no es culpa de Dios. Póngase en pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Yo no quiero solamente decir que tengo a Jesús. Yo quiero que la gloria de Jesús se manifieste en mi vida, en mi casa, en la congregación. Yo quiero ver la gloria y el poder de Dios. Somos nosotros los que provocamos el mover de Dios o que lo estancamos. Conviértete en un provocador de la bendición de Dios. Oiga, hermano, proponte en tu vida decirle, yo voy a comportarme de forma tal que la gracia de Dios me inunde y que su poder se manifieste en mi vida. Señor, que no seamos oidores olvidadizos. Que no seamos como Abinadab, 20 años y no disfrutó la presencia de Dios.
Que seamos como Obed-Edom, que solamente le bastó que la presencia llegara a su casa y ya él la disfrutó todos los días de su vida. Señor amado, si alguien está aquí, está decaído, está hasta con pensamiento de dejar, oh Dios mío, tu camino, que hoy pueda reaccionar y que no sean desagradecidos de todo lo bueno y lo que Dios ha hecho con su vida. Que no andemos nosotros alejados de Dios, sino más que nunca busquemos su presencia. Levántanos, Señor, y que podamos vivir en el primer amor, en una entrega sincera y dispuesta para Dios. Que no nos acostumbremos a tu presencia, sino que todos los días renovemos nuevamente nuestra comunión contigo. Que todos los días volvamos a buscar la gloria de Dios. Gracias te doy por este pueblo que está aquí, los que lo están viendo a través de las transmisiones, Dios mío. Gracias te doy por el grupo que vino en la mañana. Gracias te doy por los que están viendo la transmisión y los que la verán después. Y gracias te doy, Dios mío, aleluya. Porque yo sé que tu palabra no vuelve vacía y hará el efecto para lo cual se envía, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por tu palabra. Por favor, medítela bien y aplícala en su vida. Gloria sea al Señor.